El derecho al voto femenino en Colombia, aprobado el 25 de agosto de 1954 mediante el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, fue el resultado de un prolongado movimiento sufragista. Se gestó en un contexto social, político, económico y particular. Contexto social, político y económico de la transformación. La aprobación del voto femenino en Colombia en 1954 se dio en un contexto marcado por varios factores. Lucha feminista previa, década de 1930 a 1940. Aunque el derecho al voto se materializó en 1954, la lucha por los derechos civil y políticos de las mujeres colombianas se inició mucho antes, desde la década de 1930. Grupos de mujeres valientes, lideradas por Georgina Fletcher y Ofelia Uribe de Acosta, presentaron peticiones formales al Congreso. La primera petición se dio en 1930 para el reconocimiento de sus derechos. Exclusión de la vida pública. Históricamente, las mujeres estaban relegadas del ámbito doméstico y excluidas de la participación política y ciudadana plena, siendo consideradas apéndices del hombre. La sociedad esperaba que su rol principal fuera el hogar y la crianza de los hijos. Influencia internacional. El movimiento sufragista colombiano se vio influenciado por la corriente internacional, donde el derecho al voto femenino, que ya había logrado éxito en países como Nueva Zelanda en 1893, Reino Unido y Estados Unidos. Además, Colombia había firmado acuerdos internacionales que obligaban a trabajar por la equidad de los derechos. Muy buenas, mi nombre es Carol Barraza, soy estudiante de Trabajo Social de la Uniclaretiana, tercer semestre. Hoy les voy a hablar del contexto político o régimen de Gustavo Rojas Pinilla, que va comprendido entre 1953 y 1957. El voto femenino fue aprobado durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien buscó expandir su base de apoyo popular, aunque la propuesta del voto femenino ya se había debatido en gobiernos anteriores, como el de 1945 durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, donde fue archivado. Fue bajo este régimen que se logró la aprobación. Se argumenta que para algunos sectores la inclusión de las mujeres en la política era una estrategia para recristianizar el hogar colombiano y reforzar ciertos valores. Bipartidismo y violencia. El país venía arrastrando décadas de violencia entre los partidos liberal y conservador. La Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, instaurada por Rojas Pinilla, fue el órgano que finalmente aprobó el sufragio femenino, buscando cierta legitimidad y una base social más amplia en un periodo de inestabilidad política. Contexto económico. Aunque las fuentes no detallan un impacto económico directo en la aprobación del voto, el periodo estuvo enmarcado entre el desarrollo de un capitalismo dependiente, lo que dificultaba políticas restrictivas y la expansión de la base de participación social. La inclusión del voto femenino se alinea con una búsqueda más amplia de estabilidad en un periodo de tensiones sociales. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yoleidy Geri Gutiérrez Pacheco, adscrita al CAP de Bosconia, Trabajo Social. Actores vinculados al proceso de la conquista del voto femenino en Colombia fue el resultado del esfuerzo de diversas mujeres y grupos, organizaciones, así como de figuras políticas. Las pioneras sufragistas de 1930, Georgina Fletcher y Ofelia Uribe de Acosta, lideraron las primeras peticiones formales al Congreso de la década de 1930, sin tener un éxito inicial. Lucila Rubio de la Verde, veterana educadora que luchó por los derechos civiles y políticos de las mujeres desde los años 40, intensificaron el activismo promoviendo la educación y la participación política de las mujeres. Activistas y líderes femeninas en la década de 1950, como Esmeralda Arboleda Cadavid del Partido Liberal,
Figura destacada y delegada suplente de la Asamblea Nacional Constituyente en 1954, fue una de las mujeres que hizo un llamamiento por el voto femenino. Josefina Valencia de Hubert, del Partido Conservador, otra figura prominente delegada titular de la Asamblea Nacional en 1954 y primera mujer en ser ministra de Estado de Colombia en 1956. María Correa de Haya, del Partido Liberal, delegada de Colombia ante la Comisión Interamericana de Mujeres y vicepresidenta de la Organización Nacional Femenina, surgida meses antes de la aprobación del voto con ese objetivo. Berta Hernández de Ospina, ex esposa del expresidente Mariano Ospina Pérez y figura fuerte del momento, también vinculada a la Organización Nacional Femenina. Teresita Santamaría, directora de la revista Letras y Encajes en Línea, conservadora, sufragista. Las organizaciones femeninas a lo largo del tiempo y diversas organizaciones impulsaron la causa, como la ya mencionada Organización Nacional Femenina. No solo promovió el sufragio femenino, sino que también trabajó en la educación política de las mujeres, buscando su integración en espacios de toma de decisiones. Su impacto fue tan significativo en la consolidación de los derechos políticos femeninos en Colombia. Un actor político, el general Gustavo Rojas Pinilla, como jefe de Estado en su momento, fue quien impulsó la aprobación a través de la Asamblea Nacional Constituyente el 25 de agosto de 1954. El órgano que formalmente aprobó el acto legislativo número 3, los delegados votaron unánimemente 60 votos a favor y ninguno en contra. Principales cambios sociales y políticos tras la aprobación del voto femenino en Colombia. La concesión del voto a las mujeres en Colombia en 1954, ejercido por primera vez en 1957, marcó un hito histórico que impulsó transformaciones profundas en el ámbito social y político del país. Aunque la igualdad plena aún es un objetivo en construcción, este logro abrió el camino para una mayor participación femenina en la vida pública y sentó las bases de futuras reivindicaciones. Los cambios sociales. Reconocimiento de derechos. El sufragio no solo otorgó el derecho a votar, sino que promovió el debate sobre otros derechos civiles y políticos de las mujeres. Fortalecimiento del movimiento de las mujeres. Fue fruto de décadas de luchas feministas, revitalizando la organización y movilización por la equidad de género. Mayor participación en la esfera pública. Las mujeres comenzaron a ocupar espacios más allá del hogar, en la educación, el trabajo y la política. Transformaciones en roles familiares y sociales. Se superaron prejuicios que tenían un conflicto entre el rol doméstico y la participación pública de las mujeres. Dentro de los cambios políticos está la ampliación de la democracia. El voto femenino duplicó el electorado y volvió más representativo el sistema público. Acceso a cargos públicos. Las mujeres empezaron a ser elegidas como concejalas, congresistas y senadoras, como Esmeralda Arboleda en 1958. Perspectivas de género en la política. Se incorporaron temas de igualdad en las leyes políticas, como la ley de cuotas en el 2000. Cambios en las campañas y partidos. Los partidos comenzaron a incluir propuestas dirigidas a las mujeres, reconociendo su peso electoral. El voto femenino transformó la política pública colombiana e impulsó un cambio social de largo plazo. Fue un paso clave hacia la sociedad más inclusiva, aunque la lucha por esa equidad de género continúa vigente.